La iglesia de Cristo y queremos serle fiel y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y aquí menciona relaciones terrenales. ¿Cuál es la relación que existe mayor intimidad de todas? La relación conyugal. Aquí nos enseña el Espíritu Santo que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Cómo es eso? Que yo he de vivir con Betty como si no la tuviera ella. ¿Qué significa eso? ¿Que él debe de amarla? No, porque el marido debe amar a su mujer, pero no debe endiosarla. Betty no es mi Dios, Betty no es mi Salvador es el único Cristo Jesús. Pero nosotros algunos hemos crecido con la idea de que tú eres el amor de mi vida y la eternidad. La relación conjugal es temporal. Y hay que tratarla como tal. Todas las relaciones terrenales son temporales. Este versículo, voy a leer un comentario y pongan atención a este comentario. Dice que este versículo se encuentra en el contexto de un capítulo donde Pablo aborda temas relacionados con matrimonio, el celibato y cómo los cristianos deben vivir en un mundo lleno de dificultades y tribulaciones. Afirmar que el tiempo es corto, Pablo enfatiza, Pablo hace hincapié, Pablo señala la urgencia de vivir una visión eterna, con una perspectiva eterna, pensando en el cielo. ¿Cuántos de nosotros pensamos en el cielo, hermano? ¿Cuántos de nosotros pensamos en la gloria? ¿Cuántos de nosotros pensamos en la eternidad? Pues es lo que debe dominar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Debemos vivir con una perspectiva eterna, el amor a las relaciones. La frase, los que tienen mujer, sean como si no la tuvieran, no se debe interpretar de manera literal, sino más bien es una invitación a no aferrarnos a las relaciones terrenales, ya que deben estar dispuestos a poner en primer lugar la relación con Dios y el avance del reino de los cielos. Mira, hermanos, cuando yo estaba en el arte de los oficios, estudiando electrónica, y me convertí a Cristo, y le dije a mi madre: mamá, yo quiero dedicarme al evangelio, a la predicación del evangelio. Madre recién convertida me dijo: hijo, no hagas tal cosa. Tú tienes que estar aquí, eres soltero, quédate aquí en la casa, pero tú no tienes que ser un predicador, un misionero. Amo mucho a mi madre, aparte y está en la presencia de Dios. Pero hay que amar a Dios sobre padre y madre. Además, mi madre era adora del Cristo Negro de Portobelo. Si yo hubiese escuchado, nunca hubiese venido a Cepo y al Darién. Cuando vine a predicar el evangelio a sus padres, a sus abuelos, tuve que escoger entre la voluntad de mi madre y la voluntad de Dios. Entre escoger seguir al Cristo negro o el seguir al Cristo viviente, que es el único Salvador y Redentor de todos los hombres. Tuve que hacer una elección. Tuve que establecer como prioridad mi relación con Dios y su palabra sobre la voluntad de mi madre. Porque es necesario ver a Dios antes que a los hombres. Palabra del Señor. Sí. Debe ser una relación conyugal entre los cónyuges, entre los esposos, pero ella no es su Dios ni él es su Dios. No. Por encima de él está el Señor. Por encima de ella está el Señor. ¿Cuántos creen esto? Esto es importante. Hay que priorizar, poner en primer lugar nuestra relación con Dios.
nos enseña 1 Corintios 7, versículo 29 al 31. Es más, cuando uno tiene esa sabiduría, cuando uno tiene esta visión temporal de las cosas, uno no se aferra a ellas, las disfruta. Es decir, mira, tú y yo vamos a vivir solamente unos años, que vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos de este corto tiempo, porque es corto el tiempo. No hay tiempo para pelear, oiga. No hay tiempo para pelear y estar discutiendo cosas malas. Hay que disfrutar los cortos años que paso con ella. No hay tiempo para pelear por tonterías. Eso es algo que yo aprendí ahora. Vamos a gozarnos porque el tiempo es corto. Todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. No debemos aferrarnos ni a los cónyuges ni a los hijos tampoco. ¿Cuánto aman a sus hijos? Pero una cosa es amarlos y otra cosa es querer retenerlos. Bueno, yo he visitado hogares donde los hijos tienen 30, 35, 30, casi 40 años y ahí están todavía en casa de papá y mamá. Papá y mamá no los quieren dejar ir. La misma naturaleza nos enseña. ¿Han visto las águilas cuando empiezan a enseñar a sus pueblos a volar? Los sueltan en el aire y luego que vuelen, que vayan. Uno, mientras tiene a sus hijos en casa, tiene que instruirlo el Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Enseñarlo a volar. Ahora mismo en mi casa ya nuestros hijos volaron. Y 20, 25, 30 años que vivieron con nosotros, estábamos mentalizados de que ellos se iban a ir. Y que en ese corto tiempo la prioridad era el temor de Dios. Ese es nuestro ser. Hay una religión allí que andan por ahí con corbata y se llaman ancianos, que dicen que Dios era hombre como nosotros y que hombre se perfeccionó tanto que llegó a ser Dios, el Dios mormón. Y que nosotros también somos hombres, vamos a perfeccionarnos para llegar a ser Dios también. Eso hay en Utah, la capital del estado de allá de los Estados Unidos, allá en Utah, hay un gran índice de suicidio entre jóvenes que quieren llegar a ser Dios y tienen la esperanza de que sus mujeres van a tener hijos por toda la eternidad. Ellos creen que el matrimonio es eterno, que vamos a seguir casados en el cielo y la mujer va a seguir procreando hijos por toda la eternidad. ¿A qué mujer le gustaría eso? Mateo 22:30 nos dice otra cosa. Nosotros no vamos a estar casados para siempre. El matrimonio es temporal. Y dice el Señor Jesús, en el capítulo de las preguntas, Mateo capítulo 22 es el capítulo de las preguntas. 4 preguntas. Se le hacen a Jesús 3 y él le lanza una pregunta a ellos. Una de las preguntas que a él le hicieron es esa mujer que perdió a los 7 maridos, los 7 hermanos, ¿con quién se va a casar en el cielo? Y Jesús responde, porque en la resurrección se casarán ni se darán en casamiento. Escuche palabras, Señor, si no serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué les parece, hermano? ¿Cuánta gloria a Dios por eso? Que vamos a ser como los ángeles de Dios en el cielo. De manera que la hermana Betty ya no va a ser mi esposa allá en el cielo, sino mi hermana en Cristo para siempre. Diga a tu esposa que tiene al lado, tú serás mi hermana por toda la eternidad. Diga ahora, tú serás mi hermana por toda la eternidad. Dígaselo. Nuestra relación como esposos es temporal. Nuestra relación como esposos es temporal. Por lo tanto, vamos a disfrutar. Porque allá en el cielo ya no estaremos casados, sino que estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuántos quieren estar ahí, hermanos? Para siempre. Y los hijos, nuestro deber es cumplir lo que es Efesios capítulo 6, versículo 4. Hermanos, pongan atención a esto, por favor, hermanos, porque lo leemos mucho y lo hacemos poco. Vosotros, pues,
Ustedes tienen hijos pequeños o que tienen hijos adolescentes. Abrir y cerrar de ojos se les va a ir. Y ustedes van a llegar a ser a lo que los norteamericanos le llaman empty nester. Empty nester significa nido vacío. Van a quedar dos solitos en la casa. Pues en ese tiempo corto que tengan a sus hijos, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántos de ustedes se sientan con sus hijos a enseñarles la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes se reúnen a orar con ellos? ¿Cuántos de ustedes se reúnen a tener devociones familiares por lo menos una vez a la semana? Algo que hacemos en mi casa es que llevamos la iglesia al hogar. Todos los lunes nos reuníamos y Raúl, Isaac y Ana y Betty y yo a hablar de la palabra de Dios, cosa que mis hijos ahora recuerdan ese momento de devoción. ¿Cuántos de ustedes han convertido su hogar en un centro, en un lugar de adoración a Dios? No dependan solamente de las clases dominicales, sino que lleve la palabra de Dios a su hogar, ore con sus hijos, no solamente ore por sus hijos, sino con ellos. ¿Cuánto ore con sus hijos? ¿Cuánto comparten la palabra de Dios con sus hijos? Allá en los Estados Unidos está sucediendo un fenómeno. Hay hijos que se crían en el Evangelio, pero el Evangelio no se crían en ellos. Van a la iglesia ya por tradición, pero no por compromiso. Son hijos inconversos en hogares cristianos que no conocen a Dios. Que no suceda así en las iglesias aquí, sino que sean hijos que conozcan al Señor, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos que establecen una relación íntima con cada uno de nosotros, con padres y hijos. Amados hermanos, el fin de todo el discurso es este. Eclesiastés capítulo 12, versículo 3. Es el fin de toda predicación, de todo sermón. ¿Saben cuál es? Hagamos muchos discursos, muchas predicaciones, se harán muchas confraternidades, se escuchan muchos mensajes, pero la verdad es que el fin de todo discurso es este. Esto es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Es todo. Esto es el todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Padres de familia, si usted trabaja duro para educar a sus hijos, está haciendo bien. Si usted trabaja duro para darle vida a sus hijos, está haciendo bien. Pero si usted está haciendo esto y enseña el temor de Dios a sus hijos, no está haciendo nada. Está enseñando a sus hijos una vana manera de vivir, porque lo más importante, ellos entiendan y practiquen el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Enseñar a guardar los mandamientos del Señor, porque esto es el todo del hombre. Enseña 1 Corintios capítulo 7, versículo 29 al 31. Nos enseña a no aferrarnos a las posesiones terrenales. Mire lo que dice aquí. Los que compran, vivan como si no poseyesen. Los que tienen propiedades, casas, tierras, ganado, vivan como si no lo tienen, hermanos. No se aferren a estas cosas, porque todo es pasajero, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Hay algunos que viven como si sus casas fueran eternas, como si sus bienes fuesen eternos, pero lo único eterno es la palabra de Dios y aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hermanos, algo hicimos, mi esposa y yo, no sé qué hacer. Pero nosotros vendimos, un terrenito ya más adelantito de Sansón. Y compramos un terreno allá en San Carlos. Y mi esposa y yo hablamos, y no me acuerdo, y yo le dije, Betty, ¿cuánta tierra necesitaré yo cuando me ocupe? Cuando pongan el ataúd, ¿cuánta tierra necesito yo?
¿Cuánta tierra necesita usted? 7, bueno, algunos 6, algunos 5. Y le dije, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo. Estos terrenitos que vamos a hacer un testamento y se lo vamos a dejar a nuestros hijos. Eso lo hicimos. Y quiero decir entre paréntesis, hagan algo con sus tierras, porque después que uno se muere, si usted no ha ningún escrito, ha hecho ningún escrito, tremendo lío. Viene lo que se llama el juicio de sucesión. Es un lío. Los muchachos, a veces los hijos hasta se pelean porque los padres no dejaron nada escrito. Le aconsejo que si tienen propiedades, vaya ya a dárselo como donación. Si quiere dejarlo después, hágalo. Nosotros lo hicimos antes de morir. Pero créalo que la posesión suya es eterna. Usted va a partir y nada se va a llevar. Solamente la palabra del Señor en su corazón. Léase Salmo 49, versículo 10 al 12. El Salmo 49, versículo 10 al 12. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo allí? Ahí revela el íntimo pensamiento que existe en los corazones de los que no temen a Dios. Salmo 49, versículo 10 al 12 nos dice: porque ya que aún los sabios mueren, que prefieren del mismo modo insensato del necio y dejan a otros sus riquezas. Mire, esto hay que subrayarlo en el versículo 11, porque aquí revela el pensamiento íntimo en el corazón de aquellos que no temen a Dios. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Ellos piensan que sus mansiones, que sus bienes, sus propiedades van a ser eternas. Sin embargo, tanto estas cosas como ellos perecerán. Y dice, y sus habitaciones de generación y generación dan sus nombres a sus tierras. En Panamá hay como unas 30 familias que son propietarias de una gran cantidad de terrenos. Piensan que esos terrenos serán eternos para ellos. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 12. El versículo 12 yo no lo diría, porque suena un tanto grosero. Pero Dios sí tiene la autoridad de decirlo. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Dios dice en su palabra que si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no teme a Dios, si usted no busca al Señor, si usted no tiene una relación íntima con Él, usted muere, es semejante a una bestia que perece. Pero nosotros no somos bestias, somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, a vivir con Él en eternidad. Tenemos un alma eterna que Dios ha creado, no para que muramos caballos y cerdos como bestias, sino como hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, para vivir con Él por la eternidad. Amén, hermanos. Por eso no debemos sentir envidia por aquellos que tienen posesiones, porque aunque tengan mucho, si no tienen a Cristo, no tienen nada. Pero cuando uno tiene a Cristo, aunque no tenga nada, uno lo tiene todo. El hombre que está en honra, si no teme a Dios, y muere semejante a las bestias que perecen. 1 Timoteo 6, versículo 6 al 8 nos da un consejo sabio. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y es ser rico, es ser millonario, ser una persona piadosa, una persona consagrada a Dios, porque nada hemos traído a este mundo. Cuando usted nació, ¿qué trajo a este mundo? ¿Qué trajo? Nada. Le cortaron el cordón umbilical y no nada. Y así como nacimos, así morimos. Nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Están contentos, hermanos. A veces es suficiente, a veces ni para comer, pero aún así doy gloria a mi Dios.
dan gloria a Dios? No, quiero decir algo. Un domingo en la mañana, cuando hay adoración y se presenta un trabajo, ¿qué usted va a escoger? ¿Cuántos escogen al Señor? Pero hay quienes viven simplemente para ganar $1 más. Miren, si usted deja de trabajar ese domingo y viene a adorar a Dios, mayor es su ganancia. Mayor es su ganancia. Si tiene una tienda por allí, haga arreglos para cerrar y venir a adorar a Dios. Mayor es su ganancia. Si tiene algún negocio, alguna propiedad, en primer lugar su relación con Dios, porque Dios nos creó para adorarle a Él y eso llena nuestras vidas. Nada hemos traído al mundo y sin duda nada podemos sacar. Mire, hermano, nacemos con las manos cerraditas, limpiándolo todo y morimos, vamos a morir con las manos abiertas, no llevándonos nada. O bien, llenándonos todo porque llevamos a Cristo en nuestro corazón. Aquí son convertidos a Cristo, levanten sus manos. Manténgase en Cristo porque separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y si usted está aquí y no se ha convertido al Señor, ya no dude, ya no espere, entregue su vida al Señor, entregue todo a Dios porque todo pertenece a Él. Pasaje bien hermoso, muy hermoso, es 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 en adelante. Síguese de este pensamiento. Primer libro de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 29, versículo 10 en adelante. El rey David iba a construir el templo y al final hizo una colecta para la construcción del templo. Los israelitas se defendieron de todo. Y miren cómo el rey David glorificó a Dios. El rey David alabó a Dios de esta manera tan hermosa. Es una plegaria, es un acto de adoración aquí en Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 10 en adelante. Asimismo se alegró mucho el rey David. ¿Conmigo, hermanos? Primera de Crónicas 29 dice: asimismo se alegró mucho el rey de David. El rey se alegró mucho y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la gloria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y miren lo que dice el versículo 13 y 14. Primero de Crónicas, capítulo 20, versículo 13 y 14 dice: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Cuánta gloria a Dios aquí, hermanos? A ver. ¿Cuántos dan gloria a Dios aquí? Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Cuántos dan gloria a Dios aquí? A veces tenemos el temor de que nos confundan con los pentecostales, de manera que debemos decir: gloria a Dios. Oh, alabado el Señor. Error. Mostramos emociones para otras cosas. Cuando nuestro equipo de béisbol mete un cuadrangular o una carrera, levantamos la mano. El equipo de fútbol, pero cuando se trata de la salvación en Cristo Jesús, doy gloria a Dios porque soy salvo. ¿Cuántos dicen amén? No debe ser el amén más alto que es: doy gloria a mi Dios, dan gloria a Dios. Le digo eso de dónde parte ese error. Le voy a decir: del siglo XVIII, el siglo del raciocinio, donde se rechazaba las emociones y era la razón nada más y se descartaba las emociones.
Es decir, la iglesia no se debe decir amén ni aleluya. No, ni mostrar emociones, porque eso es otra religión. Error, error. ¿Ustedes creen que los discípulos, ustedes creen que aquel que Jesús sanó, iba diciendo gracias porque el Señor me sanó porque era cojo toda mi vida? El Señor. No, él estaba andando, saltando y alabando a Dios porque le sanó al Señor. ¿Usted cree que ese ciego que Jesús sanó nunca veía? Dijo, gracias Señor. Gracias Señor. Gloria a Dios porque ahora yo veo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sabe, hermano? A veces la gente llega a las iglesias, encuentra un grupo de gente fría, y ahí no da deseo de estar, me voy. Claro está que nosotros podemos caer en el extremismo de aquellos que se la pasan gritando gloria a Dios, aleluya, como si fuera de chuleta. No. Cuando uno menciona a Dios, debe hacerlo para glorificar su nombre, no como si fuera una muletilla. Cuando David está diciendo aquí, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos su glorioso nombre, lo hacía con gozo, con alegría. Cristo resucitó de los muertos. ¿Cuánto se alegra, hermanos? Gracias por eso. Porque, verso 14, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Señor, la vida que me has dado te pertenece, tú me la has dado, y yo te la entrego a ti, gloria a tu nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El esposo que me has dado, la esposa que me has dado, pertenece a ti, tú me la has dado, y por eso doy gloria a tu nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su esposo? No, él no. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su esposa? ¿Cuánto dan gloria a Dios por su esposa? ¿Cuánto dan gracias a Dios? Levanten su mano, varones. Levante su mano y da gracias a Dios por su esposa. Gloria a Dios por ella. Gloria a Dios por sus hijos. Todo pertenece a Él. Los bienes que tienen no son tuyos, sino son del Señor. Todo, el aire que respira, todo, el alimento, el agua, todo pertenece a nuestro Dios. Por eso nosotros damos honor a tu glorioso nombre. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? Todo es tuyo, todo pertenece. Y lo que estoy haciendo es usando lo que tú me has dado temporalmente. Por eso voy a ser el mayordomo de los bienes que me has dado. ¿Qué nos enseña? Corintios 7, versículo 29 al 31. Nos enseña a aferrarnos a Dios y no a los disfrutes y los placeres terrenales. Hermano, nosotros vivimos en una sociedad, cuando escuchen este término, quizás no lo han escuchado, pero mire lo que dice aquí el texto: los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Ustedes tuvieron un momento en su vida que tuvieron un desenfreno moral, sexual, terrenal. ¿Cuánto? No levanten su mano, por favor. Pero algunos de ustedes en algún momento en su vida vivieron como si los poderes terrenales lo fuera todo. Eso es lo que se llama, y nosotros vivimos en una sociedad hedonista. Si usted oye el término hedonismo, se refiere a la filosofía que enseña que los placeres terrenales es el todo del hombre. Disfrutar de los placeres mientras estemos aquí, la vida es corta, de manera que disfruta este poco tiempo. Por eso existía una sociedad también de epicúreos. Epicúreos eran hedonistas y decían, vamos a gozar de los placeres. ¿Y qué hacían ellos? Se metían en los montes ocultamente a tener relaciones sexuales públicamente, y dice, ese es el todo del hombre, hay que gozarse, hay que disfrutar los placeres, porque para eso vivimos. Pero la palabra del Señor nos enseña otra cosa: el que
se entrega a los placeres viviendo está muerto. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6, así nos dice. Y mira, hombre, eso lo dice 1 Timoteo 5, 6. Porque el mundo nos engaña y nos sabe que el gozo, la alegría se encuentra en darle rienda suelta a los placeres. Así que tú disfrutas, joven. Si tienes la oportunidad de tener relaciones sexuales, aunque no esté casado, anda. Porque para eso tienes tu cuerpo y las pasiones. Disfruta. Eso es lo que enseña el mundo. ¿Es a alguien por ahí? Bueno, acuéstate con él o con ella. En eso consiste la vida. Pero 1 Timoteo capítulo 5, verso 6. Y Dios, que conoce nuestra naturaleza, nos enseña en qué consiste en realidad la bienaventuranza. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. El que se entrega a los placeres existiendo está muerto. Y los hombres y las mujeres que no tienen esta perspectiva externa, que no piensan en el cielo, en el más allá, viven el ahora queriendo ser felices y son unos miserables. Y no solamente hermanos, no solamente los de afuera, sino que le puede suceder a una iglesia. ¿Han leído de una iglesia miserable y desnuda, ciega? ¿Han leído en la Biblia una iglesia de Cristo que era miserable? Tenía muchas riquezas. Lean en Apocalipsis capítulo 3. Aquí no está hablando a mundanos, no. Está hablando de una iglesia que tenía posesiones, que quizás los miembros llegaban con mejores carruajes, que las mujeres tenían los mejores vestidos, que los miembros tenían muchas posesiones. Una iglesia rica. Hermano, a mí me tocó ir a una iglesia rica de Cristo en los Estados Unidos. Un domingo se aparecieron dos buses nuevos, nuevecitos, con las llaves puestas allí en el arranque. ¿Y quién los donó? No se sabe quién donó esos buses. Una iglesia riquísima. Pero quiero decirle que la riqueza verdadera no está en las posesiones terrenales, sino poseer a Cristo, poseer a Dios y poseer la palabra de Dios aquí en el corazón. Ahí está la verdadera riqueza. Esta iglesia era rica y Dios que conoce los corazones, Cristo que conoce los corazones, es un rayo X. Los examinó. Les digo, yo conozco, yo te conozco a ti, ojalá frío o caliente, pero cuanto eres tibio, versículo 16, y no frío ni caliente, te vomitaré mi boca. Y esa tibieza espiritual había sido a causa de ¿qué? Precisamente ese apego a lo terrenal. ¿Y en qué cayeron ellos? Verso 17. Porque tú dices, 17, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, hay una situación crítica, porque mientras esta iglesia estaba cantando, Santo, 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 después de la batalla no hay Dios tan grande como tú, estaban cantando adentro y Cristo estaba afuera. Afuera, a la puerta. No hay Dios tan grande como tú. Cantaban, tomaban la cena, oraban a Dios y eran unos pobres, desventurados, desnudos, ciegos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos? ¿Saben por qué? Porque habían dejado a Cristo afuera. Jesús llama a una íntima relación. Este pasaje no se aplica primeramente a los mundanos, sino a los cristianos.
Y Jesús le hace un llamado, y hace un llamado hoy. Verso 20. He aquí, estoy a la puerta y ya. Nosotros usamos este versículo para hacer el llamado a incrédulos, pero aquí no está hablando primeramente a incrédulos, sino a una iglesia que ha dejado a Cristo de vida, y Cristo hace el llamado. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Quiero confesarle algo, hermanos. Un tiempo en mi vida yo predicaba, enseñaba, dirigía cantos y estaba bien lejos del Señor, en el púlpito y lejos de Cristo. Y el Señor me habló fuerte, me disciplinó, me llamó a tener una íntima relación con Él. Porque de nada sirve que yo predique, que yo enseñe, que yo cante, que yo me congregue y viva una vida de pecado afuera. De nada sirve. Si estás viviendo, Cristo te está haciendo llamado a ti, hermano. Y esta es una silla, esta es una mesa con dos sillas. Yo quiero que vengas a mí, quiero que te sientes aquí, yo contigo, y que cenemos juntos. Eso indica una relación íntima con Cristo. Lo que llena, hermanos, eso es lo que trae felicidad y nos hace ricos en el Señor. ¿Cuántos quieren esa riqueza, hermanos? ¿Cuántos desean? Pero los del mundo viven así. 1 Corintios capítulo 15, verso 32. 1 Corintios capítulo 15, versículo 32 nos dice: si los muertos no resucitan, si no hay resurrección de muertos, si esto es el todo de nuestra existencia, si no hay un más allá, si el cielo no existe, si las promesas de Dios no son ciertas, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si esas no son palabras verdaderas, si esto no lo es todo, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si esta palabra de Dios es cierta, sigue usando tu celular. No sigas poniendo atención. No hagas caso a este mensaje, porque no es importante. Pero quiero decirle algo. Es hecho. Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos lo creen? Hay resurrección de muertos. El cielo nos espera. Por eso aquí la vida consiste en esto: adorar al Señor y servir con temor y temor, para prepararnos para estar con Él en la gloria por toda la eternidad. Tito capítulo 11 al 13 es un llamado a la iglesia del Señor, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, y la gracia de Dios no debe ser un incentivo al pecado, porque a veces tenemos esa tendencia. Bueno, puedo pecar, Dios me va a perdonar. Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de perdón, Él es bueno y misericordioso, por lo tanto voy a seguir pecando. No, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos ¿qué nos enseña la gracia de Dios? Enseñándonos que renunciando, escucha esa palabra, renunciando a la impiedad, los deseos mundanos, están hermanos, no enseña ahí a renunciar a la impiedad, los deseos mundanos, y nos enseña a que vivamos justa, sobria y piadosamente. Eso es lo que enseña la gracia de Dios. ¿Teniendo qué perspectiva? Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto esperamos a Cristo, hermano? ¿Cuánto estamos esperando la venida de Cristo? Oiga, hay muchos que esperan más el pago mensual que la venida de Cristo, la venida del cheque que la venida de Cristo. Debemos esperar más la venida del Señor cuando tenemos esta perspectiva eterna. Renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos. Aquí nos enseña, hermano, también a renunciar a las emociones. Especialmente, hermano, mira lo que dice aquí, algo que parece contradicciones. Contradictorio. En 1 Corintios 7, verso 31, dice que lloran, vivan como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. Es decir, que nosotros no debemos afectar a ninguna emoción aquí del corazón. Hace 3 meses, hoy, cumple 3 meses que la señora Genoveva falleció. Ella falleció. Y ya el mes pasado mi hermano y yo fuimos al sepulcro. Y los dos lloramos como niños. Porque no tuvimos tiempo de luto. Y fuimos al sepulcro de mi madre. Y nos agarramos de la mano, nos abrazamos y lloramos. Nos dolió la partida de nuestra madre. Pero créanlo, hermanos, yo no voy a aferrarme a ese dolor para siempre. Mi mamá está en la presencia de Dios. Porque partió con Cristo. Y seguramente ella del cielo me está diciendo, hijo, sigue predicando el evangelio, sigue adelante, porque ya yo estoy con el Señor. Y no te aferres a ningún dolor ni ninguna emoción por causa de la tribulación, porque todo es pasajero. Romanos capítulo 12, verso 18 nos dice, Romanos capítulo 12, versículo 18 en adelante. ¿Cuántos quieren seguir oyendo la palabra de Dios, hermano? A ver, ¿cuántos quieren seguir oyendo la palabra de Dios? Ahorita mismo siento en mi cuerpo el deseo de detenerme y decir hasta aquí. Yo lo siento, ¿y usted? ¿Saben por qué? Porque vivimos en una sociedad precisamente tan terrenal y tan mundana que poca palabra de Dios y mucho de terrenal. Así vivimos en esta generación. Yo me acuerdo hace 40 años que el hermano Helio y yo predicábamos por los campos. Era un pecado que nosotros predicáramos 1 hora, tenía que ser 1 hora. Pero hoy, pasados 40 años, si uno predica 30 minutos, ya los jóvenes se aburren y se cansan y ya, vámonos de aquí. ¿Cómo han cambiado las cosas? Pero ¿cuántos tienen todavía sed de la palabra de Dios? De manera que continuemos Romanos capítulo 8, verso 18. Igual, aquel que no disfruta la palabra de Dios aquí en la tierra, no es el cielo el lugar para usted, porque allá vamos escuchando para siempre la palabra del Señor. Tengo por cierto, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera de nosotros ha de manifestarse. ¿Cuánto están sufriendo aquí, hermano? ¿Algún dolor? Levanten su mano. ¿Algún dolor? ¿Alguna enfermedad? Levanten su mano. Ese dolor que estás padeciendo, mi hermano, mi hermana, en nada se compara con la gloria venidera que en Cristo se va a manifestar. Este dolor, esta tribulación es temporal, pero la felicidad, la dicha será eterna y en la gloria. Así que no ponga, fíjense con 2 Corintios capítulo 4, 17 al 18, antes yo lo aplicaba mal, se hacía una aplicación errónea. Sí se aplica en un sentido secundario, pero ¿sabe lo que enseña 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí está hablando de las tribulaciones momentáneas, no de las riquezas terrenales, sino de la tribulación momentánea, no mirando todas las cosas que se ven. ¿Sabes qué? Lo que se ve aquí, terrenal, lo temporal, la enfermedad que se está acosando, que lo está torturando, eso que lo que lo está agotando, que ya no puede llenar bien, ese malestar en el estómago, ese malestar en el cuerpo, la artritis, el reumatismo, el problema de la diabetes, el problema que está acosando allí. Si usted
pone su mirada aquí, allí se va a quedar. No va a avanzar, pero no ponga su mirada en esa tribulación momentánea porque es temporal, pero cosas que no se ven son eternas. Va a haber un día que va a tener un cuerpo perfecto, sin enfermedad, sin dolor, sin lágrima, sin muerte. Todo esto va a pasar y no habrá más sufrimiento. No lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dios dará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Las iglesias aquí cantan el Salmo 117, que es el salmo más corto. ¿Saben quién nos enseñó este canto? No lo sabía nada, hace 40 años, la música de ese canto, del Salmo 117. ¿Cómo dice el Salmo 117? El texto más corto de la Biblia. Salmo 117, versículo 1 y 2. Alabar a Jehová. Vamos a cantarlo. Alabar a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Fue una hermana que yo la fui a visitar y tenía cáncer. Me dijo, hermano Raúl, acérquese, quiero enseñarle una alabanza. Y empezó a cantar así, alabar. Y de allí nos las enseñó a nosotros y ahora muchas personas, muchos hermanos la cantan. Ella no puso su mirada en el cáncer, sino que tenía la esperanza de la gloria eterna y por eso podía alabar y glorificar a Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios a pesar de la enfermedad? ¿Cuántos glorifican a Dios a pesar de la tribulación? ¿Cuántos glorifican a Dios a pesar del dolor? ¿Cuántos glorifican a Dios a pesar de la escasez económica? ¿Cuántos dan gloria a Dios a pesar de? Se debe vivir el ahora pensando en la eternidad. ¿A cuántos se ha ofendido, hermanos? ¿A cuántos se les ha herido? Aquí nos enseña a no aferrarnos a las emociones. Una hermana que se bautizó siempre estaba enferma. Siempre enferma. Es una narcolepsia. Yo le preguntaba, hermana, ¿cómo está usted? Hermano, me duele aquí. Y la siguiente semana, ¿cómo está, hermano? Me duele allá. Y el siguiente mes, ¿cómo está? Me duele la cabeza y los riñones y los pulmones. Todo le dolía. Iba al doctor y el doctor no encontraba nada. Le daban pastillas de azúcar. No tenía nada. Un día se me acerca ella y me dice, hermano Raúl, me siento libre. No tengo ningún dolor. Yo, ¿qué pasó, hermana? ¿Cómo se sanó? Le digo la verdad, hermano. Hace unos años, mi papá abusó de mí. Y yo tenía ese rencor en mi corazón. Y no lo podía sacar. Me aferré a eso, pero decidí perdonar. Me postré delante de Dios y le pedí que me perdonara a mí y que me enseñara a perdonar a mi padre. Y he decidido perdonarlo y eso me trajo sanidad. Y ahora soy libre, me decía la hermana, y no puedo mencionar su nombre. Pero lo que ella necesitaba era la medicina del perdón. No aferrarse al rencor, al resentimiento, sino a perdonar. Hermana, su esposo le ha ofendido, perdónelo. Hermano, su esposa le ha ofendido, perdona. Hijo, hija, su padre o su madre le ha ofendido, perdónenle. Y vendrá sanidad a su corazón. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Salmo 147, versículos 2 y 3. Vamos a aferrarnos a las emociones, al dolor, al resentimiento. Si queremos perdonar. Como aquel hombre que entró al bus. Entró a un bus, iba en una carrera corta y entró una señora con una bolsa sucia
y le empezó a golpear al muchacho. Lo golpeó y sin razón. Y el muchacho se quedó tranquilo. Y ni le gritó a la señora. Entonces, otra sorprendida de la tranquilidad del muchacho le dijo, oiga, ¿cómo usted no se enojó? ¿Cómo usted no le gritó a esa señora? Si le golpeó con una bolsa sucia y sin razón. Y él dijo, ¿sabe qué? El viaje con ella es corto y además ahí, la próxima parada, ahí yo me voy a bajar. ¿Para qué me voy a poner a pelear con esta señora? Si el viaje es cortito aquí, déjela. El joven se bajó tranquilo, sin pelear con la señora que le dio golpe con la bolsa sucia. ¿Por qué? Porque el viaje es corto. Hermano, el viaje es bien corto. Ya deje de pelearse con ella. El viaje es corto. Ya deje de pelearse con él. El viaje es corto. Ya dejemos de pelearnos los unos contra los otros. Debemos amarnos en Cristo Jesús. Porque el viaje es corto. ¿Por qué aferrarnos al dolor? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Hace 40 años me ofendiste. Hace 40 años. Olvida eso y perdona, porque el viaje es corto, el tiempo es corto. Lo que debemos hacer en este breve tiempo es consagrarnos a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado. El viaje es corto, nos ponemos en pie, hermanos. El viaje es corto. Lo que debemos hacer es adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque para eso fuimos creados. El viaje es corto. Los que predican, los que enseñamos, tengamos buenas relaciones, dejemos los resentimientos, dejemos el juicio a Dios, porque el viaje es corto. Y quizás la próxima parada es la nuestra. Diría un joven, no la mía, porque yo estoy joven. Yo he visitado cementerio y también hay jóvenes enterrados, porque la muerte no tiene edad. Quizás la próxima parada es la tuya. ¿Cómo es que yo voy a bautizarme después? El viaje es corto. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. El viaje es corto. No pienses que tiene un largo viaje. No. El viaje es corto. El tiempo es corto, hermano. De manera que lo que nos resta, vamos a consagrarnos a Dios. ¿Cuántos quieren hacerlo, hermano? ¿Cuántos están aquí con heridas que necesitan perdonar aquí? Aquí han sido heridos y necesitan sanidad y quieren ser libres ahora. ¿Quién lo necesita? Puede pasar aquí adelante y voy a orar por usted en estos momentos. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de